Bienvenidos a Reiki. ¿Tú qué personaje eres ahora? Todo el mundo trabaja con personajes aunque no se dé cuenta. Normalmente, depende de dónde vayas, o depende con quién vayas, o depende de lo que estés haciendo, tú, yo y mucha gente va a hacer un personaje. Y la clave de todo no es que utilices bien tus personajes. La clave de todo es que siempre seas el mismo personaje. Tu ser, tu yo, tu auténtica persona. Y es que constantemente veo y comprendo de que por todos los sitios la gente utiliza sus personajes en determinadas ocasiones. Y te voy a explicar cómo utilizas tú tus personajes. Normalmente, pues por ejemplo, cuando conoces a alguien, pues intentas dar una buena impresión. Esto todo el mundo lo habrá oído, lo habrá dicho. ¿Y eso por qué es? Porque quieres ser como la otra persona espera que sea. Ya puede ser para una relación personal, para una relación profesional o vete tú a saber. ¿Qué es lo que ocurre con esto? ¿Y por qué hablamos hoy de esto? Pues porque sobre todo en Navidad la gente pone sus personajes. La gente vuelve a casa en Navidad, como dicen, o decía el anuncio, y la gente se va, todo es fantástico, todo es ideal y sobre todo hay que tener claro que todo el mundo es bueno desde cuando empieza la Navidad hasta que termina. Luego ya cada uno que haga lo que le venga bien. Cuando quizás lo más lógico sería ser siempre la misma persona o el mismo personaje, pero solo uno. Y os voy a poner varios ejemplos de personajes. Por ejemplo, los más fáciles son la gente famosa, la gente que podéis ver en las revistas, en los periódicos, no sé, en la televisión, aquel que tenga televisión. Veremos que muchos personajes hacen sus personajes. Por ejemplo, un futbolista habla como futbolista, pero no habla como persona. He oído muchas entrevistas o he visto entrevistas en las que solo hablan de fútbol, por ejemplo, o de béisbol o de baloncesto, pero no habla el personaje. Y ahora me viene a la memoria Salvador Dalí, ese magistral pintor, que él vivía en Cadaqués, en la Costa Brava catalana, y era famoso porque era un señor, como podéis observar cualquier señor en la playa, que le gustaban las anchoas, que le gustaba pasar por la playa, que le gustaba la paella, pero en el momento, de hecho hay una entrevista famosa en la que hablan de que van a hacerle una serie de fotos, y la persona que hace las fotos pues está hablando con Dalí y, bueno, decías que era un señor normal, o sea, no tenía ninguna diferencia con quizás otra persona cerca, ¿no? Entonces cuando sacó la cámara, dice, bueno, señor Dalí, voy a hacer unas fotos de usted. Y dijo, hey, stop, ahora va a venir Dalí. Se dio la vuelta, se puso en sus formas típicas de Dalí y dice, aquí está el genio, aquí está Dalí. Él utilizaba su personaje. Su personaje era un pintor, cuando era una persona que podía haber pasado desapercibida por la calle. Y es que todo el mundo usa personajes. Y veréis muchas veces, y me remito otra vez al deporte, que ves que jugadores que terminan un partido porque han perdido, pues se ponen a llorar. Y dices, hombre, eres un tío hecho y derecho, 25 años, has viajado por medio mundo, ganas lo que no está escrito y porque no has metido un gol te pones a llorar, pues yo creo que eso es una reacción más de un niño de 5 años o de 10 años que de un hombre de 25 años. Ese es el personaje que usan. Otra situación, podríamos hablar de la Navidad, pero por ejemplo las bodas. Las bodas todo el mundo ¡puaf! Se maquilla, las mujeres se ponen los vestidos que nunca se ponen, los hombres o se ponen traje, que esto siempre es súper plano en este sentido, y nos encontramos con que todo el mundo pues aparenta ser otra persona. Todo el mundo quiere ser muy guapo, las mujeres se ponen unos peinados impresionantes, todos maqueados, todos muy guapos, pero claro, están haciendo una representación, es como una obra de teatro. No te olvides que tu vida, tú eres el actor principal y tienes que dominar a tus personajes. Y tus personajes normalmente eres tú. Y os pongo más ejemplos. Por ejemplo, vas a una entrevista de trabajo. Esto ya sabéis cómo funciona. Llegáis y tenéis que saber que empatizar con la persona que tenéis enfrente y convencerla de que tú, o yo o él, vale para ese puesto de trabajo. ¿Y qué ocurre?
que dejas de ser tú. Intentas explicar, no, no, yo soy la mejor persona para este trabajo, haces las respuestas típicas, ¿no? ¿Y qué te parece que haya muchos más personas como tú buscando el mismo puesto de trabajo? Ah, pues me parece muy bien, esa gente seguro que es fantástica, aunque yo soy mejor, entonces es un crecimiento del ego también, pero bueno, es una parte de todo esto, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hacen las personas de recursos humanos? Quieren desenmascarar ese personaje que llevas para saber quién eres tú en realidad, porque en una entrevista de 15 minutos posiblemente tienen que contratar a una persona que se va a quedar años. Y tampoco es que me parezca bien, pero ese es su supuesto trabajo. Y es que todo el mundo tiene personajes. Lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar. Es como cuando conoces a alguien que te gusta. Pues evidentemente vas a ser espléndido, maravilloso, maravillosa, encantador, a ver si la otra persona ve en ti lo que tú quieres que vea, pero eso luego al fin y al cabo, como quien dice, el matrimonio lo soluciona porque todo se descubre. Porque has utilizado porque sobre todo has utilizado un personaje. Y personajes utilizamos constantemente. De hecho, decían que si conocías a un famoso y le tenías estos famosos o famosillos que ves que los niños o las niñas les gustan mucho y que salen no sé, en discos o en lo que sea, ¿no? Resulta que, como decía uno, dice, si pasas 24 horas con ese famoso, el mito se te cae al suelo. Porque si os dais cuenta, siempre sacan a este tipo de personas en un pequeño sketch o un pequeño speak o en un momento dado, ¿no? Pero no les veis las 24 horas. No sabéis si les gusta la pasta, si les gusta el arroz, si les gusta dormir, si les gusta los canarios, si les gusta yo qué sé qué. Porque están utilizando su personaje. Y el problema de todo, lo que hay que saber gestionar es ese personaje. Y cuando os veáis en una situación, cuando estéis pues en una situación distinta a estar solos, si os dais cuenta, si os ponéis como en tercera persona, escuchándoos a vosotros e interpretando lo que dice la otra persona, os daréis cuenta de qué personaje estáis hablando. Yo me acuerdo una vez que, hablando de entrevistas de trabajo, en Palma de Mallorca fui a una entrevista y me encontré con una persona, una mujer de recursos humanos, en el que me encontré a la mujer, no me encontré al personaje de recursos humanos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que esa mujer llevaba desde las 8 de la mañana haciendo entrevistas y yo eran las 5 de la tarde y esta mujer no había terminado, seguía trabajando, no había ni comido. Porque venían de Madrid, hacían todo un día entero de entrevistas, luego volvían y decidían. Y yo me encontré a la mujer, no me encontré al personaje de esta persona, ¿no? Y me acuerdo que gracias a eso, casualidad, porque se me dio bien esa entrevista, pero porque hablé con esa mujer. Y entonces salió yo, no salió el personaje que quería el trabajo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que es que empatizamos porque estábamos a la misma altura. En vez de comportarnos como dos personajes, nos comportamos como éramos. Y realmente es que cuando descubrimos el uno del otro. Porque yo me preocupé más de que si tenía un sándwich o que si necesitaba agua, que si es que yo era un tío perfecto para conseguir este puesto de trabajo. Por eso, normalmente, y lo mejor de todo, es mantener uno como sí mismo y el personaje dejarlo a un lado. Porque es que los personajes lo que hacen es tapar nuestra identidad. Es como... Hay miles de casos. La gente que está en la tele, os imagináis un presentador de un concurso de variedades yendo por la calle así. Es que sería impensable. Los políticos hacen personajes que les interesa para llegar a cautivar a la mayor cantidad de masa. Por eso no hablan de cosas puntuales, hablan de cosas muy generales, para que todo el mundo se sienta que interactúe con él. Pero lo mejor de todo es ser un personaje, que es muy complicado. Pero si os vais haciendo un trabajo día a día, poco a poco, sobre todo ahora en Navidad, que vais a ver a gente que hace mucho que no veis y que os tienen, pues a lo mejor como la persona de 18 años que erais y a lo mejor tenéis 35 y queréis mantener esa imagen de 18 para decir que chico o qué chica tan guapa y tan simpático, ¿no? Y eso simplemente lo hacéis pues un poco mirándoos cómo os encontráis. Mucha gente tiene demasiados personajes y esto es como la cebolla. Se ha puesto tantas capas que deja de ser él mismo. Y si dejas de ser tú mismo o tú misma, todo se pierde. Y no vas a ganar nunca. O sea, que ya no es que sea un consejo, porque consejos no me gusta dar. Simplemente es que seas tú, sé libre y haz lo que te plazca.
Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo videoprograma. Espero vuestro like y ya sabéis que estamos en Google Plus, en Twitter, en este canal de YouTube. Y nada más, un saludo.